El grito desgarró la calma del río, tan agudo que Isabel se cubrió los oídos, temblando. Mateo dijo: «No contestes, es una advertencia». Pero el viento llevaba un susurro antiguo que repetía su nombre. Rosa murmuró: «La sangre recuerda, la sangre reclama». «Tonto». Isabel, paralizada, sintió un escalofrío que le heló la piel. Una voz infantil, lastimera, pidió: «Respóndeme, estoy sola». Luis gritó: «¡Calla!», pero ya era tarde. Isabel respondió con voz quebrada: «¿Quién eres?». El silencio se rompió con un crujido profundo, como huesos partidos bajo tierra. Las aguas del río comenzaron a agitarse sin viento alguno. Un reflejo extraño surgió en la superficie, un rostro antiguo con los mismos ojos verdes de Isabel. El aire olía a hierro, a sangre vieja, y el error irreversible ya había sido cometido. Mateo se inclinó sobre la tierra húmeda y señaló huellas que no podían pertenecer a ningún humano. Isabel dijo: «Nadie entró en la casa. Cerré con llave». Luis murmuró: «Entonces ya está dentro». Rosa cerró los ojos con un rezo apretado, pero el viento apagó su vela como si alguien soplara. El silencio se volvió pesado, roto solo por el crujido de esas huellas que parecían avanzar hacia ellos. La tierra aún fresca olía a hierro. Isabel sintió el impulso de correr, pero sus piernas no respondieron. Los árboles crujieron, torcidos por una fuerza invisible. Mateo gritó: «¡No miréis atrás!», y aún así Isabel giró el rostro. Allí, a pocos pasos, las huellas se hundían en la nada. Rosa sostuvo el rosario como un arma mientras decía: «Esto ya pasó antes», y nadie escuchó. Isabel contestó: «¿De qué hablas?». Rosa, con voz temblorosa, explicó que generaciones atrás alguien rompió un juramento de sangre junto al mismo río Tonapel. Luis gritó: «Basta de cuentos viejos», pero su voz sonó hueca. El aire se espesó, los pájaros callaron y un eco antiguo se escuchó entre los árboles. Isabel murmuró: «Siento que alguien nos mira». Rosa bajó la vista, incapaz de sostener la culpa que escondía en sus ojos. Luis caminó hasta la piedra cubierta de musgo, intrigado por marcas talladas que parecían heridas abiertas. Mateo le advirtió: «No la toques». Luis sonrió con arrogancia y pasó los dedos por la grieta. Un olor metálico llenó el aire, como sangre reciente. Isabel gritó: «¡Detente!», pero la piedra se humedeció bajo su mano, un líquido rojo resbalando lentamente. El suelo vibró, los pájaros huyeron en bandadas y un murmullo surgió desde lo profundo de la tierra. Rosa cayó de rodillas murmurando: «Despertaste lo que no debía despertar». El viento sopló con furia, y las ventanas de la cabaña estallaron al unísono, lanzando fragmentos como cuchillas. Isabel cubrió su rostro con un grito. Mateo empujó a Rosa al suelo para protegerla. Luis, con los ojos desorbitados, vio su reflejo en el cristal roto. No era él. Era un rostro antiguo con mirada de odio. Isabel susurró: «Nos está mirando». El eco de un nombre ancestral resonó en cada rincón, un lamento cargado de rabia. Rosa tembló. La sangre traicionada nunca descansa. Isabel permaneció sola en su habitación, abrazando el rosario de su hermano muerto como si pudiera traerlo de vuelta. Sus lágrimas caían sobre la almohada y el silencio dolía más que cualquier grito. Recordó la última vez que lo vio, prometiéndole que regresaría del río con pescado fresco. Mateo tocó la puerta, preguntando si estaba bien, pero ella no respondió. «Lo perdí todo, y ahora él me llama desde la oscuridad», pensó con un nudo en la garganta. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado, y cada gota parecía un lamento ancestral. El olor a humedad se mezclaba con hierro invisible en el aire. El miedo no era solo al espíritu, sino al vacío que le había dejado la traición de la sangre. Mateo se acercó a Luis en la sala, sus ojos enrojecidos de insomnio. «No puedo dormir, siento que alguien me sigue en mis sueños», confesó con voz rota. Luis intentó tranquilizarlo, pero su mirada evitó la de su primo. «Son solo fantasmas de tu mente», mintió, aunque sus manos temblaban. Mateo replicó:
Me reí de las historias, pero anoche vi su reflejo en el espejo. Luis guardó silencio, y el fuego en la chimenea crujió como si escuchara. El silencio entre ellos fue un muro, más fuerte que el viento que aullaba afuera. La sombra de la traición flotaba en la estancia, invisible pero real. Rosa se sentó junto al fuego con la mirada fija en las llamas. Isabel le preguntó, ¿qué fue lo que nos ocultaste? Rosa respiró hondo antes de responder. Hace mucho, un juramento fue roto, y la sangre nunca perdona. Sus palabras temblaban, cargadas de culpa. Isabel replicó con rabia contenida. ¿Por qué callaste? Rosa apretó el rosario contra sus labios, murmurando que el silencio era la única forma de sobrevivir. La habitación se sintió helada, como si las paredes escucharan. El fuego crepitó más fuerte, y por un instante, las llamas dibujaron un rostro que nadie quiso nombrar. Luis abrió un cajón con manos temblorosas y escondió una carta amarillenta bajo la mesa. Mateo entró de pronto y preguntó, ¿qué guardas ahí? Luis respondió con frialdad, nada que importe. Pero sus ojos lo traicionaron, y Mateo notó el sudor en su frente. La carta contenía un pacto roto, una firma olvidada, la prueba de la traición que ataba a toda la familia. Luis susurró para sí, si la leen, todo terminará. Isabel se asomó en ese instante, observando en silencio. El aire olía a cera derretida y a secretos podridos. Esa noche Isabel cayó en un sueño profundo, pero lo que vio no era descanso. Un hombre de rostro idéntico al suyo la observaba desde un campo oscuro, sus ojos verdes brillando con furia. «Canto estaba brillante. Sí, negaba elogiando con furia. Justicia», gritó, y la tierra bajo sus pies se abrió mostrando huesos quebrados. Isabel corrió, pero cada paso era más lento, como si la atraparan manos invisibles. El ancestro levantó una antorcha, y su sombra se extendió como un muro. Isabel gritó, «No soy yo la culpable», pero la voz respondió, «Eres mi sangre, y pagarás». Despertó sudando, con el eco aún vivo en la habitación. El ganado se negó a cruzar el campo hacia el río, sus ojos brillaban de terror en la penumbra. Mateo dijo, «No hay nada ahí». Pero las bestias mugieron con desesperación y retrocedieron. Isabel los observaba, apretando las manos contra su pecho, sintiendo el peso de un presentimiento. Luis se burló, «Son solo animales». Sin embargo, el suelo tembló suavemente, como un corazón enterrado que late aún. Rosa rezó en silencio, sabiendo que la naturaleza reconocía lo que ellos negaban. El aire olía a humedad y podredumbre. El silencio fue roto por un mugido ahogado, y todos comprendieron que el río guardaba un secreto imposible de ignorar. En la cocina, Isabel se acercó al espejo colgado junto a la ventana. Su reflejo parecía normal, hasta que murmuró el nombre del ancestro. El cristal se agrietó en un chasquido seco, y un segundo rostro apareció tras el suyo. Ella gritó, «No soy tú», pero la imagen repitió cada palabra con voz hueca. Mateo corrió y golpeó el espejo, pero las grietas se extendieron como venas negras. Luis observó en silencio, sin atreverse a moverse. Rosa gritó, «Nunca lo invoques». El espejo cayó al suelo en 1000 pedazos, y cada fragmento devolvió la mirada de Isabel multiplicada. Rosa cerró la puerta principal con fuerza, y echó 3 cerrojos, su respiración entrecortada. «No respondan a ninguna voz esta noche», ordenó. Luis replicó con sarcasmo, «¿Qué sigue? Colgar ajos en las ventanas». Isabel le miró con rabia, «No te burles, algo nos persigue». Mateo apoyó la espalda contra la pared, sintiendo el latido acelerado de su corazón. El viento silbó entre las rendijas como si una garganta invisible hablara. Rosa añadió con voz grave, «Ellos saben nuestros nombres, y esperan que los llamemos». El silencio posterior fue tan denso que nadie se atrevió a respirar. Mateo sintió un frío repentino en su espalda mientras caminaba hacia el pasillo oscuro. «¿Isabel?», llamó, pero no obtuvo respuesta. Una mano helada se posó en su hombro y giró con rapidez. No había nadie. El sudor frío le recorrió la frente.
Escuchó un susurro que repetía su nombre en un eco interminable. Mateo, Mateo. Su voz tembló. ¿Quién está ahí? Isabel apareció de pronto, sin haberlo tocado. Al verlo pálido, preguntó, ¿qué pasó? Mateo tragó saliva, incapaz de admitir que la muerte lo había rozado con un dedo invisible. Luis se quedó solo en la sala cuando un murmullo lo llamó por su nombre. Traidor, dijo una voz desde la oscuridad. Giró hacia el ventanal y vio su reflejo distorsionado en el vidrio. No era él, sino un rostro ancestral con los mismos ojos verdes, mirándolo con odio. Luis retrocedió, jadeando, y gritó: «¡No hice nada!». El reflejo sonrió con burla, y el cristal vibró como si quisiera romperse desde adentro. Rosa y Mateo corrieron al oír su grito, pero solo encontraron a Luis arrodillado, llorando con las manos en el rostro. Rosa se sentó junto al fuego con los ojos vidriosos y confesó lo que había callado toda su vida. Nuestro ancestro fue asesinado por su propio hermano, vendido por unas monedas de plata. Isabel palideció y dijo: ¿entonces su grito viene de nosotros mismos? Rosa asintió, apretando el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Luis golpeó la mesa. Mentiras para asustarnos. Pero Mateo murmuró: explícalo todo, Rosa. Ella sollozó. Fue un crimen sellado con silencio. La traición se convirtió en maldición. Afuera. El viento aulló como si celebrara la revelación. Isabel revolvió entre viejos papeles guardados en un cofre y descubrió un documento marchito. Era una carta firmada por su padre, confesando que había negado la existencia del crimen. Nos ató con su silencio, dijo Isabel con voz quebrada. Luis la miró fijamente, incapaz de negar la verdad escrita en tinta descolorida. Mateo dijo: el juramento no se rompió allá afuera, se rompió aquí, en nuestra sangre. Rosa cubrió el rostro, murmurando: el precio lo pagamos todos. La vela chisporroteó como si ardiera en aprobación, iluminando la firma maldita. Mateo abrió un viejo diario cubierto de polvo que encontró en un baúl escondido. Sus páginas estaban llenas de símbolos y notas sobre sacrificios fallidos. Este libro dice que el espíritu solo se calma con verdad, no con sangre. Isabel lo miró, sorprendida. Luis murmuró: entonces, hemos estado luchando contra una mentira. Rosa susurró: por eso sigue entre nosotros, porque nadie confesó jamás. El aire de la habitación se volvió sofocante, y las páginas crujieron como si respiraran. Mateo cerró el libro con un golpe seco, comprendiendo que la maldición crecía con cada secreto oculto. Luis bajó la cabeza y confesó entre dientes: yo destruí el relicario que guardaba el sello. Isabel gritó: ¿qué has hecho? Rosa cayó de rodillas, golpeando el suelo. Mateo lo tomó por la camisa: nos condenaste a todos. Luis, con los ojos desorbitados, balbuceó: pensé que era solo superstición. El suelo retumbó bajo ellos como respuesta. Un murmullo surgió de las paredes, repitiendo la palabra traidor con voz de cientos de ecos. Isabel sintió que las sombras se movían solas, extendiéndose como dedos para atraparlos. De pronto, el aire se heló y el espíritu se materializó frente a ellos. Era un hombre alto, con el rostro marcado por cicatrices antiguas y los mismos ojos verdes de Isabel. Luis retrocedió, aterrado, mientras la figura extendía una mano hacia él. «Justicia», dijo con una voz que resonó como trueno. Isabel sintió su cuerpo paralizado, y Mateo se interpuso en vano. Rosa gritó: «Es tu sangre la que reclama». El espíritu miró a cada uno con dolor y furia, como si cargara siglos de sufrimiento. El silencio posterior fue peor que el grito, lleno de una sentencia inevitable. La casa tembló cuando las paredes comenzaron a agrietarse y las sombras se deslizaron como serpientes. Mateo gritó: «¡Corred!», mientras intentaba empujar a Isabel hacia la puerta. Rosa tropezó y cayó al suelo, sujetando el rosario con desesperación. Luis lanzó una silla contra la ventana, pero el cristal se regeneró como carne, cerrando una herida.
El espíritu se desplazaba dentro y fuera de las paredes, observándolos con ojos que brillaban como brasas verdes. Isabel gritó: «¡No se está casando!». El aire se volvió irrespirable. Cada rincón parecía un laberinto sin salida. El horror estaba dentro de su propio hogar. Rosa fue arrastrada por manos invisibles hacia la puerta trasera, que se abrió de golpe. «¡Po! ¡Ayudadme!», gritó, mientras sus uñas dejaban marcas sangrientas en el suelo de madera. Isabel corrió hacia ella, pero un viento helado la empujó hacia atrás. Mateo intentó sujetarla, clavando los pies contra las tablas, pero el cuerpo de Rosa se deslizaba como si la arrastraran cadenas invisibles. Luis observó paralizado, con el rostro desencajado. Rosa, entre sollozos, rezaba en voz alta: «Que mi sangre no condene a los míos». La puerta se cerró de golpe, y un silencio brutal ocupó el lugar. Isabel se levantó con los ojos llenos de rabia y enfrentó al espíritu que bloqueaba el pasillo. «No me quitarás a todos», gritó. El ente se acercó lentamente, su silueta deformada por un aura verde, espectral. Mateo intentó interponerse, pero Isabel lo empujó hacia atrás. Su cuerpo temblaba, pero su voz no vacilaba. «Si quieres justicia, mírame a mí». El espíritu levantó una mano, y el suelo se agrietó bajo sus pies. El aire silbó como cuchillas invisibles, y cada grieta parecía un camino directo al abismo. Luis se adelantó con desesperación, gritando: «¡Llévame a mí!». Extendió los brazos, intentando ofrecerse como sacrificio. El espíritu lo miró con desprecio y negó con la cabeza. «Tu sangre ya mintió», murmuró con voz de trueno. Luis cayó de rodillas, sollozando. No sabía, lo juro. Isabel lo observó con furia, comprendiendo que el precio no podía pagarlo él. El suelo vibró, y las paredes comenzaron a llorar un líquido oscuro, como sangre vieja que descendía en hilos interminables. Mateo susurró: «Esto no es un trato, es una sentencia». El espíritu extendió su mano y tocó la frente de Mateo, dejando una marca roja que brilló como fuego líquido. Mateo gritó con dolor, mientras Isabel intentaba arrancarlo de su alcance. Rosa, desde algún rincón oscuro donde aún se escuchaban sus rezos, gritó el nombre de Dios, pero su voz fue devorada por el eco. Luis observó paralizado cómo la marca ardía en la piel de Mateo, formando el mismo símbolo que aparecía en el diario maldito. El ente proclamó: «La deuda está sellada». El grito de Mateo resonó en la cabaña, más fuerte que la tormenta que rugía afuera. El silencio cayó después del grito de Mateo, como si el mundo se hubiera detenido. La cabaña estaba hecha ruinas, el aire cargado de polvo y cenizas. Isabel miró a su primo, marcado con el símbolo ardiente que aún brillaba. Luis permanecía de pie, mudo, incapaz de acercarse. Rosa levantó la mirada desde el suelo, su rostro surcado por lágrimas y cansancio. «La tormenta pasó, pero no estamos libres», susurró. El viento se calmó, y en esa quietud el dolor se volvió más evidente. Era un descanso cruel, como la calma después de un entierro. Isabel salió al exterior, temblando, con el rosario en la mano. Cavó con las uñas en la tierra húmeda y enterró los fragmentos del relicario roto. «Que descanse donde nadie pueda tocarlo», dijo entre sollozos. La tierra se cerró sobre los restos, pero un olor metálico permaneció en el aire. Luis observaba desde la distancia, con la mirada cargada de miedo y culpa. El cielo mostraba un resplandor gris, como si la tormenta aún esperara, en silencio. Mateo se recostó contra la pared, respirando con dificultad, marcado para siempre. Rosa se arrodilló en el suelo de la cabaña y comenzó a rezar con voz rota: «Que la sangre encuentre paz». Sus palabras parecían perderse en las sombras que aún quedaban. Isabel se acercó y le tomó las manos. «¿Crees que terminó?». Rosa negó con un gesto lento. «El río no calla tan fácil». Luis se cubrió el rostro, incapaz de mirar a ninguna de ellas. El silencio se mezclaba con un eco lejano, un murmullo del agua que seguía reclamando justicia. Mateo, desde su rincón, respiraba como si cada aliento fuera un castigo. Luis desapareció al amanecer, dejando solo la carta que había escondido. Isabel la encontró sobre la mesa,
con la tinta borrada por la humedad de Tasio. Vinto. Dasuras. Contra la humedad. No podía quedarme. Estaba escrito al final. Mateo la miró con rabia. Nos dejó cargar con todo. Rosa recogió la carta con manos temblorosas. La cobardía también mancha la sangre. Isabel cerró los ojos, sintiendo que cada palabra era un clavo más en la cruz de la familia. El aire en la cabaña olía a humo apagado, a traición que nunca se borraría. Mateo se quedó junto al río, mirando fijamente el agua que corría tranquila. Pero en su murmullo escuchaba su nombre repetido como un eco interminable. Isabel se acercó y dijo con voz débil: «No lo escuches». Él no respondió. Sus ojos estaban vacíos, atrapados en el reflejo. Rosa lo llamó, pero su voz no logró arrancarlo de ese trance. El agua devolvía una imagen el rostro del ancestro, sonriendo con burla. El silencio se hizo insoportable, y todos comprendieron que la deuda no se había pagado del todo. Isabel caminó lentamente lejos de la cabaña en ruinas, con el rosario de su hermano colgando de su mano, temblorosa peinto. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la tierra quisiera retenerla. Sus ojos estaban enrojecidos, y su respiración era un lamento silencioso. Mateo la observaba desde la orilla del río, marcado y derrotado, incapaz de hablar cuando hubo. Rosa apenas podía mantenerse en pie, pero susurraba oraciones quebradas, intentando ahuyentar lo inevitable. El amanecer pintaba un cielo gris, pero no traía esperanza, solo más vacío. Rosa se detuvo, apoyándose en el tronco de un árbol. Con voz rasgada, dijo: «La sangre nunca perdona, siempre reclama lo que se le debe». Isabel se giró, sus labios temblando, incapaz de responder. Mateo apartó la mirada hacia el río como si confirmara la sentencia con su silencio. El viento sopló entre las ramas, llevando consigo un murmullo que parecía repetir esas mismas palabras. Luis ya no estaba, pero su sombra se sentía aún entre ellos, un recordatorio de lo perdido. El eco de Rosa se mezcló con el susurro del río. El río parecía calmo, pero sus aguas reflejaban un rostro distinto al de los vivos. Isabel se acercó y vio la sonrisa torcida de su ancestro mirándola desde la superficie. Mateo la llamó: «No lo mires», pero ella no pudo apartar la vista. Rosa gritó desde lejos: «¡Aparta la mirada!». El agua tembló y un sonido hueco, como huesos golpeando entre sí, emergió de las profundidades. El reflejo susurró su nombre, y el corazón de Isabel se aceleró, comprendiendo que la maldición aún los ataba. El viento cayó de golpe, y un silencio abrumador envolvió todo Pontompo. Isabel escuchó claramente una voz que no venía del río ni de los vivos. Era un susurro suave, pegado a su oído: «Ahora me perteneces». Ella se estremeció, soltando el rosario que cayó a la tierra húmeda. Mateo intentó levantarse, pero su cuerpo marcado le impidió moverse. Rosa cubrió su boca con horror, sabiendo que lo que habían presenciado no podía olvidarse. El eco de ese susurro quedó suspendido en el aire, como una maldición que nunca se marcharía. De pronto, el río quedó en calma total. Isabel levantó la vista, pero no había cielo, solo un vacío oscuro que parecía extenderse sobre ellos. Una voz femenina, lejana, llorosa, se escuchó entre el viento: «Ella sigue llorando junto al río». Rosa cayó de rodillas llorando. Mateo bajó la cabeza resignado, e Isabel entendió que la historia no terminaba allí. El llanto se mezcló con el murmullo del agua, pero parecía más cercano, como si no perteneciera al río, sino a quien escuchaba. La maldición había trascendido.